¿Empiezo? Bueno, yo soy Martín y el tema de mi exposición es si es cierto que solo usamos el 10% del cerebro. Bueno, para explicaros esto antes voy a explicar un poco qué es el cerebro. El cerebro, todos sabemos, pues, que es el órgano más grande del sistema nervioso central y que es el que regula pues, todo el funcionamiento del cuerpo. El cerebro está compuesto por neuronas que son las que generan y transmiten los impulsos nerviosos en todo el sistema nervioso. El cerebro además es el que se encarga del pensamiento, la memoria y todo lo que viene siendo lo que nos hace humanos. En los vertebrados suele estar situado en la cabeza. ¿Por qué? No por nada, sino porque los órganos primarios de los sentidos están en la cabeza. El gusto, el olfato, el oído. Bueno, hay unas 100.000 millones de neuronas que componen todo el cerebro. 100.000, habrá informes que digan que son 10.000 millones, cosas así. Pesa unos 1.400 gramos y en teoría, pues si usásemos solo el 10% del cerebro, usaríamos solo 140 gramos de eso, lo cual es un poco sospechoso. A partir de los 30 años, a los 21 más o menos, deja de crecer el cerebro. Hasta entonces está creciendo. Y a partir de los 30 años o así, el cerebro empieza a decrecer. Y empieza a decrecer a un ritmo de 100.000 neuronas por día. Lo cual puede ser unas 20 o 30 gramos de cerebro cada 10 años. Y a los 60 años, que ya habremos perdido unas 80 o 90 gramos, empieza a decrecer a un ritmo más acelerado. Y por eso son los pacientes más mayores los que tienen problemas tipo el Parkinson, el Alzheimer y enfermedades de cerebro. Bueno, la inteligencia no tiene nada que ver con el peso del cerebro, porque, o sea, si fuese por el peso, un elefante que tiene un cerebro de 6 kilos sería más inteligente que un catedrático de Oxford, por ejemplo. Y no es así. La inteligencia se ve que está, o sea, no está totalmente comprobado, pero haciendo pruebas con los cerebros de los superdotados y de los antiguos científicos, gente destacada, se ha visto que en la masa encefálica hay una cantidad más grande de células gliales, que son las encargadas de hacer de soporte de las neuronas y de procesar la información del organismo, por así decirlo. Se ha demostrado que en esos cerebros había más cantidad que en el cerebro de alguien común, por lo tanto se cree que esas son las células de la inteligencia, por así decirlo. Y bueno, yendo al kit de la cuestión, o sea, a mí me parece un poco absurdo, la verdad, esto del 10%, ya que habría que pensar que, eso es lo que he dicho antes, o sea, usando yo 140 gramos de cerebro, el resto me sobra, no tiene sentido que yo estuviese hablando, respirando y moviéndome tal como lo estoy haciendo ahora. William Adams, que fue un filósofo muy famoso del siglo XIX, del siglo XX, dijo que solo aprovechamos una pequeña parte de todos los recursos físicos y mentales que tenemos. Y además hubo más citas de Albert Einstein y otra gente así destacada que decían cosas del tipo no aprovechamos nuestro cerebro al máximo. Eso yo no le veo mucho sentido, porque, o sea, si uso el 10% de mi fuerza, usando el 100% podría levantar edificios. Y si uso el 10% de mi cerebro, eso de que tendría telequinesis, leer la mente y esas cosas, no voy a hacer ningún comentario sobre eso porque no me parece muy cuerdo, la verdad. Y bueno, también sabiendo que los neurocirujanos, que son los que se encargan de hacer las operaciones de cerebro, cuando van a operar, por ejemplo, un tumor cerebral, hacen mapas de todo el cerebro entero, porque saben que si tocan una sola, o sea, el más mínimo, si remueven o sea, tocando un poquito de lo que no tienen que tocar, pueden matar a esa persona, pueden dejarla sin movilidad, simplemente. Entonces, sabiendo eso, no tiene sentido que el neurocirujano coja y haga flash, me quite el 90%, me deje con el 10% y yo me quede tan tranquilo. No le veo. Además, 140 gramos es el tamaño del cerebro de una oveja. Como mucho podría pastar, por así decirlo. Y además, incluso mientras soñamos, estamos usando el 100% del cerebro. Lo va a querer de otra manera diferente, pero seguimos usándolo. No tiene sentido que... O sea, no. La pregunta es no. Bueno, ¿hay alguna pregunta? Sí.
No me he enterado, es que no me tengo copiado de lo de la capa del cerebro que tiene no sé qué célula, así que... En la masa encefálica, las células gliales. ¿Está el qué? Las células gliales. ¿Gliales? Gliales, G-L-I-A-L-E. Pues... Pues procesan la información del organismo y hacen de soporte de las neuronas. ¿Cuántas neuronas has dicho que perdemos al día? ¿Al día, al año o al mes? A partir de los 30 años empezamos a perder unas 100.000 neuronas al día. Entonces no porque tú lo has deducido o es no porque está demostrado que no. No, porque no se ha demostrado que sí. Sí. Es un poco ambiguo. ¿No hay más preguntas? Bueno, pues... Está chula,